Queridos hermanos, como bien se dijo, la lectura estará en el Salmo 62. La palabra dice así: En Dios solamente estaba callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Muchas gracias, hermano Félix, por esta preciosa lectura. Son 12 versículos fantásticos. De ahí mana el título del mensaje, especialmente del verso 1, cuando David dice: en Dios solamente está acallada mi alma. Un alma acallada. El salmista nos dice cómo su alma encuentra en Dios todo lo que necesita para estar en paz, para estar satisfecha, para sentirse segura. Mira esos versos entre el 5 y el 7. Alma mía, en Dios solamente reposa, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es un salmo precioso. Obviamente, todos los salmos son preciosos. Pero porque uno se empieza a enamorar de los salmos en la medida que los lee, los lee, los lee. ¿Cuántas veces los he leído? No tengo número, no tengo cuenta. Pero sí sé que si toda la gente leyera más los salmos, y no solo los salmos, sino la Biblia, que es nuestro gran tema del todo el mes de septiembre, cuántas almas estarían acalladas. Si la gente leyera más su Biblia, disculpen, no tengo nada personal contra los psicólogos, pero creo que muchos psicólogos tendrían que cerrar sus puertas. Porque la cantidad de respuestas que hay allí a las preguntas del ser humano, la cantidad de refugio que hay allí, que a veces lo buscamos en fármacos y otras cosas. Qué maravilloso, hermanos, está ahí. Un alma acallada, la Biblia acalla el alma. Y al decir alma, estamos hablando de psiquis, estamos hablando de todo lo que constituye la persona. Lo he dicho muchas veces, si pareciera que tengo fobia, no, pero no tengo fobia realmente contra los psicólogos, especialmente los psicólogos que son cristianos, porque pueden ayudar mucho, por supuesto. Pero, queridos hermanos, si la gente leyera más su Biblia, iría menos al psicólogo. Ahora, hay una cosa interesantísima que hace de estas observaciones algo muy objetivo. Tenemos los índices de suicidio más altos de la historia. Cuanto más cosas la gente tiene, se supone más comodidades. ¿Cuántas de las comodidades que tiene cualquier ciudadano de nuestro país las hubiera querido tener un faraón de los grandes de Egipto? Nosotros las tenemos cada uno en su casa. La variedad de alimentos que tenemos, hermanos, es una cosa impresionante. Ya no necesitamos esperar las estaciones. Cuando yo era todavía cabro, se hablaba mucho de, salieron ya.
tal y tal fruta. Salieron los duraznos, salieron las uvas y comíamos la primera uva. Ahora estamos todo el año comiendo todos los frutos. Tenemos muchas comodidades, pero ni así nuestra alma está callada normalmente. Y la gente necesita más, más, más. Si consideramos algunas de las cosas con las cuales el ser humano suele soñar, ¿no es cierto? A esta altura del año y con mucha razón, vacaciones. Oh, benditas vacaciones, especialmente cuando volvemos de fiestas patrias, parece que se nos hace más largo todavía lo que queda del año. Dinero en el banco, vehículos, una casa segura y amplia, una casa de veraneo además si fuera posible, viajes, tranquilidad, salud, amor. Hay muchas cosas que deseamos normalmente. Sin embargo, lo que vamos descubriendo a través de la vida y lo que va descubriendo el hombre es que en la medida que esas cosas añoradas van llegando, sigue quedando una insatisfacción. Porque hay aspectos de nuestra vida, de la vida de cualquier ser humano, que no son llenados por los sueños naturales y normales que hay en nuestra cabeza, que hay en nuestra alma. Sin embargo, hay ciertas cosas que una vez que las descubrimos, una vez que las incorporamos a nuestra vida, una vez que son nuestras, podemos decir, ahí estaba lo que necesitaba, lo que no me dieron las vacaciones. Hermanos, es tan sabido que muchas veces las grandes depresiones vienen no antes de salir de vacaciones, sino al volver de vacaciones, cuando tienes que reencontrarte con todo tu trabajo, tu problema. A veces las grandes satisfacciones nos dejan peor, porque descubrimos, lo obtuve y sigo insatisfecho, sigo con un vacío en mi corazón. Hay ciertas necesidades básicas que requieren ser satisfechas para tener un alma acallada verdaderamente, como dice David en el primer versículo del Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma. Y bueno, hay una asociación de ideas directa, ¿no es cierto? En Dios. ¿Y dónde se revela Dios? Bueno, a través de su palabra. Volvemos a la Biblia una y otra vez. Aquí se encuentra todo lo que tú necesitas para que tu alma esté realmente acallada. Fíjate que entre las cosas, voy a mencionar solamente tres, de mucha trascendencia, pero tres cosas fundamentales que el hombre necesita, aunque no se dé cuenta. Y muchas veces las locuras que estamos viendo en nuestro mundo es por no darse cuenta de cuáles son sus verdaderas necesidades. Sus verdaderas necesidades. La primera es el hombre, todo ser humano en el planeta necesita y ha necesitado el asegurar una buena vida después de la muerte. La muerte es uno de los grandes temas. Es decir, asegurar esa trascendencia y asegurarla bien. El ser humano, quiera o no quiera, tiene la percepción de la eternidad en su vida. No se trata del instinto de conservación, que es un aspecto de todo esto, pero es un aspecto. No se trata de un problema de equilibrio, como diría un psicólogo muy conocido, el señor Sigmund Freud, entre el thanatos y el eros. Usa una terminología difícil de entender a primera vista, sino algo que trasciende el problema de vivir o no vivir. Hay una angustia que va más allá de vivir o no vivir, una angustia incluso que va más allá y que llamaremos una angustia existencial. Y este no es simplemente el problema que plantean algunos filósofos existencialistas muy conocidos, como un señor Sartre, un señor Heidegger, un señor Kierkegaard, sino que este problema al que me estoy refiriendo tiene que ver con el ser o no ser que plantea un gran escritor que al final también resulta ser un psicólogo y muy fuerte, ¿no? Que es el señor Shakespeare, cuando Hamlet dice ser o no ser. Y se plantea el problema, no sé si ustedes lo recuerdan del colegio o lo recuerdan porque les gusta la poesía y la literatura,
Pero el problema real, o todas las versiones que se han hecho de películas sobre este personaje, en la última creo que la hizo Mel Gibson, eh, como Hamlet justamente, y el problema que se plantea todo el libro, toda Shakespeare ahí, es vivir o no vivir, ser o no ser. Y se plantea, bueno, y no ser, quizás ahí está la tranquilidad, dice la tranquilidad, pero dice es menester pensar que pueden venir sueños en el sueño de la muerte, es decir, lo que viene más allá. Y todo el libro está en función de aquello. Es un planteamiento que coloca al hombre frente a la trascendencia de la vida. Y por eso ha sido tan famosa esa obra, no solo por la riqueza literaria que tiene, sino por el tremendo problema que plantea. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué hay más allá después de la muerte? Cuando cesan las funciones básicas que definen la vida biológica, ¿qué viene más allá? Y es un problema que se relaciona, y lo interesante es que la clave de todo este problema y por qué es universal está claramente explicada en la Biblia. Está claramente explicado en Eclesiastés 3:11, donde dice este gran rey y antropólogo que fue Salomón. Y Salomón dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y eso lo vemos muchas veces en Génesis. Hizo bueno y hizo en gran manera. Todo bueno. Y agrega Salomón inmediatamente lo siguiente: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cada persona que nace, nace con un sentido de eternidad, un sentido de trascendencia. Sabe que las cosas no terminan, como el Hamlet que mencionaba, no terminan con la muerte, sino que hay algo más allá. Por eso en este punto del bosquejo agregué la necesidad de asegurar una buena vida después de la muerte, porque la idea de la vida después de la muerte es universal, pero el problema es una buena o una mala vida después de la muerte. Eclesiastés 3:11 nos dice por qué parte este problema. Pues así es el sentir, la eternidad, de sentir que la vida no termina con la muerte física, es un sentir universal, propio del ser humano. Es un sentir que tiene que ver con la naturaleza misma del hombre, en la que está escrita la eternidad, la trascendencia. Uno de los grandes problemas que se están planteando justamente en estos momentos con el transhumanismo y todo lo que se está haciendo es tratando de mantener una postura atea, una postura materialista, tratando de mantener una falsa postura, porque realmente el hombre por naturaleza no es materialista. El materialismo va contra naturaleza. La naturaleza le dice al hombre, no, hay muchas cosas más allá de lo material. Y el hombre soberbio contra Dios, al final es un problema religioso, espiritual, dice, no, todo es material, y como un cabro chico me hace pataletas, hace rabietas, pero en el fondo sabe y no puede convencer a la humanidad, a pesar de todo el trabajo que ha realizado. Fíjense en Rusia, fíjense en diferentes países donde los materialistas han tenido en sus manos a la gente, cómo han trabajado para producir mentes materialistas y no lo han logrado, porque el hombre por naturaleza no es materialista, sabe que hay algo más allá de lo material. Por ello, cuando conocemos lo que Dios dice de la trascendencia del hombre y colocamos nuestra vida en sus manos, esa angustia desaparece. Y cuando hablamos de angustia estamos hablando de uno de los temas principales. ¿Quién no ha oído hablar de Jean-Paul Sartre? ¿Quién no ha oído hablar de Simone de Beauvoir, amante de Jean-Paul Sartre y también filósofa y de la misma línea existencialista? Y Sartre y como Simone de Beauvoir, ellos intentan negar la trascendencia en su corazón. Esa es su lucha. Y llama la atención, ¿por qué tienen que luchar si algo no existe? Es raro tener que luchar contra ese algo. Estoy luchando contra algo que no existe. Ellos tratan de luchar contra la trascendencia del corazón. Y cuando luchan, cuando escriben, al negar la revelación de un Dios personal, llegan a decir frases tan tristes, tan amargadas, que te invitan al suicidio.
como la que dice el señor Sartre, comillas, dice al final él, el hombre es un sufrimiento inútil. Mira la manera de definir al ser humano. El hombre es un sufrimiento inútil. No obstante, el mismo Sartre, al admitir que sin la trascendencia, una maravilla tan compleja como el hombre, objeto del estudio de su vida, es un sufrimiento inútil. Y está admitiendo que algo no cuadra, como algo tan maravilloso, como algo tan sublime, como algo que ha sido capaz de captar su vida y se ha transformado en un escritor que trata de definir los problemas y justamente esa angustia existencial en sus libros, en sus cuentos, en sus novelas, etc. ¿Cómo puede ser un sufrimiento inútil? Es ridículo. Bueno, él está admitiendo que algo no cuadra, algo no encaja en este rompecabezas, pues el hombre ha insistido, el hombre por naturaleza, por defecto diríamos hoy día en el mundo de las computadoras, ha insistido, insiste e insistirá que no es un sufrimiento inútil. No es un sufrimiento inútil. Y hasta se inventan religiones para demostrar que no es un sufrimiento inútil. Entonces, los que no quieren aceptar el cristianismo han inventado la reencarnación. No, el hombre no puede ser un sufrimiento inútil. Si sufrió mucho aquí, bueno, se va a reencarnar y va a tener otra oportunidad. Te fijas, hay una desesperación por no ser un sufrimiento inútil. Delante mencionaba lo que todo lo del transhumanismo. Alguna de las grandes desesperanzas de los transhumanistas es qué hacer con esa trascendencia, con eso que está en el ser humano de querer trascender. Y cuánto ya se ha escrito, cuánto se ha dicho, cuántos videos usted puede bajar, donde se está hablando de la posibilidad de traspasar toda tu mente, todo lo que es tu alma, toda tu psiquis, a un sistema computacional, de tal manera que ese computador y esos computadores tengan, entre comillas, tu alma para cuando tu cuerpo ya no exista. O si no, alargarlo a través de otros tipos de trucos. Bueno, aunque la gente diga sandeces, como después de esta vida no hay otra. Típica, no se la cree, pero lo dice, para justificar los excesos generalmente. Cuando dicen, vive la vida, pues es solo una. Pésimo consejo de unas personas que han vivido un poco más, a los jóvenes especialmente. Mira, hermanos, en lo que la Biblia sí está de acuerdo con Jean-Paul Sartre es que el haber vivido, el haber existido sin haber encontrado a Cristo como mi rescatador, dando sentido a mi vida y a mi trascender, eso sí constituye un sufrimiento inútil. Morir sin Cristo es un sufrimiento inútil, eso sí. La vida de Sartre misma sí fue un sufrimiento inútil, pues hasta donde se sabe, nunca estiró la mano a aquel que vino a rescatarlo, a Cristo. Fue él, y vuelvo a mencionar a Sartre como un ejemplo, hay muchos como él, fue quien hizo inútil su vida. Él la hizo inútil en sus berrinches de niño chico, por más famoso que sea. Por más que sea considerado un gran pensador, pero no pensó correctamente. No fue la evolución, no fue la mala suerte, menos Dios. Él mismo transformó su vida en un sufrimiento inútil. Pero no trate ahora de esto de extenderlo hacia toda la raza humana. Pobre Sartre. Hubiera bastado con que una vez en su vida hubiera dejado su soberbia y en humildad clamara al cielo con una oración muy simple. Dios, dame más luz, para que el Señor le hubiera mostrado grandes cosas. Y hubiese terminado como muchos otros hombres que empezaron como Sartre, terminaron alabando y glorificando el nombre de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, muchas de las obras más grandes que podemos leer. Ben-Hur, por ejemplo, que ha trascendido los tiempos y desde que existe el cine se han realizado versiones de Ben-Hur porque es algo muy especial esa obra. Ese hombre empezó escribiendo ese libro para destruir el cristianismo. Dijo, voy a de una vez por todas terminar con esta superstición. ¿Y qué hizo el hombre? Empezó a investigar. Era un sincero investigador y sinceramente él creía lo que decía
y empezó a investigar hasta que se encontró con Cristo y se convirtió. Y salió esa tremenda obra, Ben-Hur. Tiene mucho valor. Bueno, este señor podría haber hecho lo mismo, pero no quiso. Así es, hermano. Negar una necesidad como la trascendencia, como que el hecho que el cese de mis funciones físicas es lo último. No, no es lo último. Pero el guardar esa postura, guardando una distancia, es lo mismo que negar que tienes hambre. Después de no comer todo un día, es posible que algunos mecanismos defensivos te puedan llegar a quitar el apetito después de una cierta cantidad de horas, pero la necesidad sigue siendo una realidad. ¿La sientas o no la sientas? El hambre es una bendición que nos dice tienes que comer, tienes que alimentarte, tienes que cuidar el cuerpo. Si llegas a no sentir hambre, lo que pasa con algunas personas cuando ya no sienten este sentido de la trascendencia, es porque has llegado a un punto muy grave y estás mucho más cerca de la muerte de lo que tú imaginas. Por eso el salmista dice, en Dios solamente está callada mi alma. Sí, señor Sartre, sí, señor Heidegger, sí, señora Beauvoir, etc. En Dios está callada el alma. Si tú lees los libros, personalmente me he dado trabajo de leer algunas cositas. Simone de Beauvoir es una mujer amargadísima. Sartre es un hombre amargadísimo. No está callada su alma, evidentemente, porque han evitado, no quieren mirar a Dios. Y ahí está la respuesta. Hay trascendencia, porque Dios puso trascendencia. Dios puso eternidad en el corazón. Nos hizo sentir que somos más que materia, más que cosas físicas. Hay algo mucho más rico dentro de nosotros. ¿Y cómo se satisface esa alma? ¿Cómo se satisface esa sed? ¿Cómo se satisface ese hambre? Pues en Dios. En Dios solamente está callada mi alma y de Él viene mi salvación. Complementa con esa linda frase. El mismo Salmo un poco más adelante agrega, ¿no? En el verso 5, alma mía, en Dios solamente reposa. No eres un sufrimiento inútil, David, dice David a sí mismo en buena cuenta, así, jugando un poco con las palabras de Sartre. No eres un pensamiento, un accidente de la naturaleza, no. Hay un Dios maravilloso que te hizo, puso trascendencia en tu corazón, puso ese sentido de eternidad, de vida después de la muerte. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Está esa esperanza en tu corazón? Si no está en tu corazón, entonces es evidente que hay hambre. Hay hambre. Y si no hay hambre, hay algo muy, muy grave. Bueno, otra necesidad que requiere ser satisfecha en el ser humano en forma casi universal, por no decir universalmente, y que pudiera no parecer emparentada a la anterior, es la necesidad de adoración. Una segunda necesidad. El hombre es un adorador innato. Tiene la tendencia intrínseca de buscar ídolos. Por ello se dice que el hombre en su estado natural, es decir, sin Cristo morando en su corazón, sin la regeneración del Espíritu Santo, sin el nuevo nacimiento, es un idólatra por naturaleza. Su naturaleza es idólatra. Transforma en ídolos no solo a espíritus y falsos dioses, sino que también a cantantes, actores, políticos, empresarios, etcétera, etcétera. Hay una necesidad de elevar a un podio superior a diferentes personas o cosas. Idolatra lo que no ve, se hace esculturas en algunos casos, adora la naturaleza en última instancia, etcétera, pero siempre tiene que adorar algo. Es factible que en personas con más dominio de sí mismo, más analíticas, esta tendencia pueda ser un poco ocultada y diga, no, yo soy racional, yo no adoro nada. Pero cuidado, altamente probable, como veíamos ayer los varones, en la etapa posterior al Renacimiento,
se comenzó a adorar la razón. Y en Francia, toda la Revolución Francesa, tal como decía Schaffer en su exposición, estuvo basado en la adoración de la diosa razón. Si hasta la razón al final tú la puedes adorar, porque el hombre necesita adorar algo. Qué raro, ¿no? Pero sí necesita adorar algo. Y pues que la persona diga, no, yo solo admiro a tal persona. No, Señor, finalmente es adoración. La admiración no es mala, dependiendo de la situación, pero muchas veces es la forma racional de idolatrar algo o a alguien. Se puede idolatrar incluso a los hijos, al esposo, a la esposa, a algún personaje de la historia. A veces los padres se transforman en verdaderos ídolos de los hijos. Hay que poner cuidado, respeto, admiración, etcétera, pero idolatrar, cuidado, cuidado. Estamos traspasando un límite. Una vez más nos encontramos con una necesidad que desborda la racionalidad. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué este extraño común denominador entre los seres humanos? Pues, otra vez, y para variar, la respuesta la encontramos en la Biblia. En la Biblia descubrimos que el hombre fue hecho para adorar a Dios. Y si no adoras a Dios, vas a adorar cualquier cosa. Entre los manjares más sublimes que el hombre se le permiten probar, está el privilegio de alabar y adorar a Dios. Si la rebeldía del hombre no le permite hacerlo y prefiere adorar la razón, que es creación de Dios, Dios hizo un hombre racional porque lo hizo a su imagen y su semejanza, ahí está la razón, de que exista razón. Pero si tú a lo creado lo empiezas a adorar, como en el ejemplo que veíamos, entonces estás siendo idólatra. Si la idolatría no tiene que ver solamente con monitos y cosas que se siguen. El hombre, al quedar separado de Dios, quedó con esa necesidad. Ya no con la capacidad de adorar correctamente, pero sí con la facultad, la necesidad de adorar, de alabar. ¿Pero qué alabo, qué adoro? Bueno, de ahí que el hombre sea un adorador innato, como decíamos. Lo que confirma que todo esto es que cuando el hombre se reencuentra con Dios, o sea, confirma que esto es así, lo confirma el hecho de que cuando te encuentras con Dios, la alabanza y la adoración es satisfecha en forma completa. Completa. No por nada en la carta a los Efesios, Pablo les dice que somos hechos para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6, la primera parte. En el mismo Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Fuiste hecho para alabar su gloria. Y ese es el manjar más dulce que puedas probar en la tierra. Alabar al Señor con un corazón íntegro es maravilloso. Por eso que el Salmo 33:1 dice, en los íntegros, es decir, en aquellos que han arreglado sus cuentas con el Señor, es hermosa la alabanza. Y como de alguna manera nuestro hermano Julio decía en la oración, recordar que todo lo que hacemos aún, y Pablo lo recuerda así, literalmente, aun cuando comas, hazlo para la gloria de Dios, es decir, para alabanza. Somos hechos para vivir aún en las cosas más cotidianas, alabando, glorificando a Dios. Por eso, si no está Dios en tus cuentas, si no está Dios como parte integral de tu vida, vas a adorar cualquier cosa. Tercer punto de nuestro bosquejo, la necesidad de estar en paz con Dios. Prácticamente como una síntesis de los dos puntos anteriores, vamos a aterrizar en un tercer punto de la meditación de hoy. No que no pudiera agregar otros puntos porque hay muchas necesidades que solamente se acallan en el Señor, muchas, pero he seleccionado hasta 3 por razones de tiempo hoy día. Desde que el ser humano entra a la etapa de la conciencia moral, es decir, desde el momento en que el ser humano puede decir esto es bueno, esto es malo, esto no lo hago porque es malo y esto lo hago porque es bueno y me alegro en hacerlo, desde el momento en que entras a esa etapa de tu vida,
requiere de un elemento fundamental para poder decir que ha satisfecho sus necesidades fundamentales. Puede estar en paz con sus vecinos, puede estar en paz con sus familiares, quizás puede aún analizar introspectivamente su posición personal y descubrir con algún reparo que está en paz consigo mismo. Puede llegar a decir eso, estoy en paz conmigo mismo. Pero algo seguirá faltando. Algo seguirá faltando. Mira hacia los carnavales de los países paganos, o los carnavales que se están dando y se están tratando de introducir incluso en nuestro propio país. Mira las ceremonias estacionales de los pueblos. Desde los pueblos precolombinos hacia adelante, y si no, mira los pueblos celtas, en lo que hoy es Europa, mira, todos los pueblos antiguos y modernos. ¿Cómo se sigue celebrando entre ellos y en el interior de las selvas hasta el día de hoy rituales, prácticas que acusan que el hombre no está normalmente, naturalmente en paz con Dios? Lo que Pablo llama en Corintios el hombre natural. El hombre natural no está en paz con Dios. ¿Y qué es el hombre natural? Es todo aquel que no ha arreglado sus cuentas con Dios. Y es muy notorio, muy notorio. El objeto de muchas de las ceremonias que vemos en estos pueblos es apaciguar a un Dios enojado. Todas las matanzas de los tiempos mayas, de los tiempos precolombinos en general, ¿hacia dónde apuntaban? A apaciguar a un Dios. Era el sol. Y después tratan de decir que no, si todos adoramos al mismo Dios, por favor. Tomemos distancia, cosa de ver un poquito de historia, ni siquiera de saber de religión ni de Biblia. Pero casi todas esas es apaciguar a un Dios que muchas veces se tipificaba en el sol. O bien ofrendar a un Dios para que siga siendo propicio a sus devotos. Los sacrificios al sol era para que el sol no se fuera y se olvidara de volver. Tenía que volver. Para que ese Dios bendijera las cosechas, porque siempre estaba molesto. Es interesante. Adán y Eva pecaron, transmitieron un mensaje que los conocieron todos sus contemporáneos, sucedió el tiempo, vino el diluvio, siguieron conociendo todo el problema que hay real entre Dios y el hombre, se dividieron las tierras, se fueron deformando las verdades y transformando en ficciones muchas veces, pero allí están las verdades centrales. Si las escarbamos un poco entre toda la tierra, entre todo el escombro, vamos a ver que hay ciertas verdades centrales. ¿Sí? Todos sin saberlo, tienen un poco de teología natural en eso. Saben, entienden, comprenden. Está grabado en los genes, por así decirlo, porque hay un problema entre el hombre y Dios. Eso también es universal. Y ahí también, una vez más, la única respuesta la encontramos aquí. ¿Cómo apaciguar realmente esa? Y sabes que es interesante cuántas cosas quedaron de las verdades principales. Para apaciguar hacia Dios, ¿qué se hace? Sangre, sacrificios de diferentes tipos. Algo quedó de la idea original. Y la Biblia dice, sí, se necesita sangre, pero es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si no descubres eso, no va a quedar nunca callada tu alma. Esta es otra cosa que el hombre necesita callar, y no puede eliminarla de sí. Hoy día están volviendo los festivales paganos de una manera impresionante, incluso. Bueno, ahí sería largo hablar, pero hay muchas ilustraciones que muestran por qué. ¿Por qué vuelven? Porque hay una necesidad. Puedo decir que soy materialista, no creo en nada, pero hay una necesidad. Si hablo de Dios, ¿por qué le escabullo? Porque hay un problema. Yo sé que tengo un problema con Dios. Mira, es tan sencillo el experimento social, espiritual, que no necesitamos probarlo, solamente necesitamos observar. ¿Qué pasa con tu propia vida cuando te alejas de Dios? Lo primero que haces es dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar de venir a la iglesia, porque sabes que te va a llegar. Y no es que el pastor esté buscando y sepa tu pecado, pero tú lo sabes.
Y entonces el hombre por naturaleza, alejado de Dios, sabe que tiene un problema que solucionar y se aleja y busca el materialismo, busca otras alternativas. Finalmente trata de negar a Dios, incluso, no, yo soy ateo, soy agnóstico, como que eso fuera el top del oculto y de buena onda, ¿no? Hoy en día. Sin embargo, no se da cuenta que lo único que está haciendo es demostrar su terror porque anda mal con Dios. Entonces prefiere decir, no quiero pensar. No sé si hay o no hay Dios, soy agnóstico. Eso es una cobardía absoluta. Hay tantos experimentos que se pueden ver y que uno, digamos, no tiene que hacerlo, es cosa de observar nomás lo que ocurre en este gran laboratorio que es vivir en el mundo, vivir acá. ¿Cuántas personas detestan la soledad? Detestan el silencio. Me comentaba tiempo atrás una persona que fue a un parque donde se puede alojar en la noche, para ser más exacto, la campana, y me decía, pero qué terrible, las radios, esto y esto otro, estamos en la naturaleza, estamos tratando de escuchar las aves, el silencio, el correr del manantial, pero no, radio, ruido, meterme ruido. Claro, porque le tienen terror al silencio, porque el silencio empieza a acusar. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás en paz con Dios? Y aunque ni siquiera mencionen a Dios, sienten la intranquilidad incomprensible. Bueno, aquí el Señor también tiene soluciones maravillosas. Bueno, la solución fundamental está en Jesucristo. Pero ya desde el Antiguo Testamento, en Isaías, ese versículo que me han oído tantas veces pronunciar desde aquí, porque lo encuentro precioso, encantador, maravilloso, esclarecedor, cuando Dios le dice al pueblo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Más adelante Jesús dice, mira, son casi las mismas palabras. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque es el único que tiene el descanso que necesitamos y que puede acallar el alma en este sentido. Ya no hay guerra entre tú y el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, paz, por fin, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único sacrificio válido para hacer esta paz. Qué maravilloso, qué sublime. Como todas las inquietudes existenciales del hombre las responde la Biblia, pero de una manera maravillosa. No solamente le dice tu problema es este, sino que te dice además, tengo la solución para tu problema. Eso es lo lindo de la Biblia, que no solamente te dice, hoy día tú vas con un problema matrimonial al psicólogo y muchos me han dicho que el psicólogo les ha dicho, miren amigo, yo no, aquí ustedes tienen que entender que yo no voy a solucionar nada. Quizás de ustedes, después de esta conversación, después de un par de sesiones, ustedes van a decidir divorciarse. Mi labor, les dice el psicólogo, es ayudarles a sobreponerse a ese divorcio. Capaz que ustedes decidan seguir adelante. Mi deber en ese caso es ayudarles a seguir adelante. Pero, ¿soluciones? El Señor las tiene. Por eso el Salmo 127 dice, y uno ve ahí una trascendencia en este verso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, versos 1 y 2. A su amado Dios le dará un alma acallada. ¿Y quién es el amado? No es alguien con el que tenga preferencia, sino puede ser tú, que aún no has ido a Él. Y Él te está diciendo hoy día mismo, si es que nunca te lo han dicho antes, que puedes acallar tu alma plenamente en Dios, en el Señor.
Mientras no nos demos cuenta, o bien no admitamos que entre Dios y nosotros no hay paz, no habrá paz. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Concluyamos ya el mensaje hoy día. Hermanos queridos, hay testigos en el interior del hombre, de cada ser humano que camina sobre esta tierra, que le hablan constantemente de su trascendencia y la busca a tientas. Hay necesidades que hablan de un estado que una vez fue perfecto y que hoy día se encuentra en ruinas. Hay una necesidad inexplicable de adorar. En resumen, hay evidencias que acusan un estado anormal, cosas que claman por ser entendidas y también satisfechas. Solo cuando el ser humano se encuentra con la Biblia y en ella encuentra a Cristo, su vida toma sentido. Ya no es un sufrimiento inútil. Su vida puede ser reordenada. Hasta ahí llegaron las intenciones de suicida, porque encuentras la razón de ser. Si lees a un Sartre, es muy fácil que termines suicidándote. Pero si lees la Biblia, vas a disfrutar la vida de una manera como nunca antes la habías disfrutado. Solo cuando un ser humano se encuentra con la Biblia y en ella a Cristo nuestro Salvador, nuestra vida puede ser reordenada. La adoración encuentra el lugar adecuado. La eternidad inscrita en el corazón toma sentido, dejando todo carácter angustioso. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Estás luchando con alguna de estas cosas, con alguna de estas interrogantes internas? Deja de luchar. Venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Él te está invitando a conversar, Él te está invitando a hacer cuentas y a dar respuesta a todas tus interrogantes y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre Celestial, te damos gracias porque es maravillosa tu palabra, Señor. Lo que el hombre ha intentado dejar de lado, es imposible que lo deje de lado, Señor. Y tu palabra dice por qué. Pero además nos dice, nos explica algo maravilloso, el cómo solucionar el problema. Tu palabra es una palabra de soluciones, no solamente una palabra que acusa. Y si bien es cierto, acusa porque nos explica lo que somos y hacemos, pero al mismo tiempo están esas soluciones eternas, maravillosas, que acallan, tranquilizan eternamente el alma, Señor, y dan un nuevo sentido a la vida. Gracias, Padre. Si hay aquí una persona que aún está luchando, cuya alma no está callada, Señor, yo te ruego de todo corazón que tú trabajes en su vida y le ayudes a dejar de luchar y se entregue a ti, Señor, con tal de que su alma también esté acallada. En el nombre de Jesús. Amén.